Muy buenos días, chicos. Arrancamos un nuevo día de trabajo hoy día martes 5 de septiembre del 2023. Y como todos los martes y jueves estamos haciendo nuestro análisis pre-market del futuro del S&P 500. No sin antes, primero, lo que hay que hacer siempre es revisar las noticias. Es así que vemos que el día de hoy no tenemos noticias relevantes. El día de ayer fue festivo, por lo cual el mercado solamente estuvo hasta el mediodía y no hubo mayores movimientos. El día de hoy probablemente tengamos algún tipo de movimiento correctivo. Vamos a visualizarlo en gráficos ahora sí. Ok, tenemos nuestro gráfico del futuro del S&P 500 y lo primero que tenemos que hacer es definir cuál es la estructura que está trabajando el mercado. Ok, venimos de un movimiento bajista que arranca acá, ¿sí? Por la altura de los 4.640 tenemos la extensión, el retroceso, tenemos esta extensión, este retroceso. Aquí el precio hace una nueva extensión, puede ser hasta acá, el retroceso aquí, porque aquí empieza un impulso, ¿sí? Retroceso, último retroceso, y aquí la última extensión llevando el precio a la zona de los 4.350 aproximadamente. A partir de ahí tendríamos lo que es un giro un giro alcista, o de donde el precio llega a hacer la extensión, un retroceso, la extensión, luego un último retroceso profundo, llevándose varios niveles de mínimo, y de ahí la siguiente extensión que llega hasta el nivel de máximos que estamos trabajando en esta semana, los 4.547, 4.550 aproximadamente. Ok, aquí tenemos nuestra ruptura y vamos a hacer un poco el gráfico para acá para poder visualizar. Entonces, ¿cuál es la estructura que nosotros actualmente tenemos en este momento? La estructura es esta de aquí. ¿Sí? Tenemos la extensión, básicamente vendría a ser hasta acá, el retroceso y la última extensión llevando al mínimo. Dentro de esta estructura, ¿qué es lo que podríamos tener? Tenemos el nivel de ruptura, es decir, el nivel aquí donde antes hubieron vendedores que impulsaron el precio hacia abajo y luego posteriormente esos vendedores no tuvieron la fortaleza suficiente para sostener ese nivel de precio ni para impulsar el movimiento bajista, sino que fueron vencidos por los compradores, los cuales llevaron el precio al siguiente nivel más alto. Entonces, si lo vemos ahora sí, con la estructura, vamos a eliminar el rectángulo, ya tenemos una estructura mejor definida. Este era el máximo anterior, el siguiente objetivo. Ahora tenemos el siguiente objetivo ya fue alcanzado y tenemos un nivel de precio mucho mayor, ¿sí? Y nos vamos a quedar solamente con la estructura que estamos trabajando actualmente. Este es el último precio negociado. Ok, y con eso podemos visualizar lo que puede suceder. Tenemos la extensión, tenemos el retroceso, tenemos la extensión, está hasta acá, y el precio está haciendo un movimiento bajista, el cual su objetivo debería ser el nivel de la ruptura para continuar con el movimiento alcista. Esa es la idea, ¿sí? O puede ser que simplemente haya llegado hasta aquí y continúe con el movimiento alcista, donde su primer objetivo va a ser este nivel del máximo anterior en los 4.546, 4.550 aproximadamente, es decir, esta zona de aquí. Si por el contrario el precio continúa siendo bajista, su primer objetivo va a ser el nivel de la ruptura en los 4.484 y posteriormente pues cada mínimo diario anterior, que podría ser el siguiente en los 4.432, si esa es realmente la intención del mercado. Por lo pronto nos encontramos en una zona intermedia en la cual hay que visualizar bien qué es lo que quiere hacer el precio. El precio se lleva el último mínimo, vamos a bajar un poquito, se lleva este último mínimo diario en los niveles de los 4.507, intentando llegar al siguiente mínimo. ¿Sí? El siguiente mínimo diario estaría en los 4.495 y posteriormente su objetivo final sería en los 4.484, sería 4.480 sería el siguiente objetivo, para tomar un impulso alcista y continuar con el movimiento alcista si esa es la intención. Caso contrario, lo que estaríamos viendo es un agotamiento de los compradores, el precio rompe este nivel de soporte en los 4.485 y lo llegase a sostener, vamos a dibujarlo, es decir, que haga esto, la ruptura, y llega a sostener por debajo de ese nivel, estaríamos viendo un movimiento de continuación bajista a la zona en los 4.360, 4.350 aproximadamente, si es que esa es la intención. Caso contrario, como vuelvo y repito, estamos en el potencial inicio de un movimiento alcista donde el precio vendría a tomar un impulso
fortaleza aquí donde hizo la ruptura con compradores para continuar primero a esta zona entre los 4.000, máximo anterior 4.547, 4.561 sería su objetivo y posteriormente pues el máximo siguiente en los 4.622. Así de sencillo, siempre y cuando tengamos clara la estructura, por lo cual siempre recomiendo es que la dibujen. Ok, vamos a ver qué es lo que está haciendo por el día de hoy. ¿Sí? Ok, el precio está trabajando entre el máximo y el mínimo, el de la ruptura, y el máximo anterior, que es hasta donde llegó la semana pasada, 4.547, el mínimo en los 4.484. El precio debería alcanzar alguno de estos dos niveles. El día de hoy vemos que empieza con un movimiento bajista. Tenemos el máximo del día de ayer, sesión europea, hace una extensión, el retroceso, una ligera extensión, se puede decir, el precio se enranga, luego continúa con el movimiento bajista y está haciendo en el nivel de ruptura bajista, está sosteniendo el precio. Entonces, si esto se mantiene, la intención realmente sería continuar con el movimiento alcista, donde su primer objetivo va a ser el máximo del día de ayer y su siguiente objetivo va a ser el máximo de la semana pasada. Caso contrario, si el precio continúa con el movimiento bajista, es decir, aquí se acumulan ventas, su objetivo va a ser primero el mínimo de hoy y posteriormente el nivel de ruptura. Aquí hay que estar atentos a ver si tiene la fortaleza suficiente para continuar con el movimiento, donde de darse el caso podríamos ver una caída bastante profunda hasta cerca de la zona de los 4.430 puntos. Cada uno debe validar en los niveles respectivos. Ok, vamos a dibujar un poquito los niveles. Tendríamos este mínimo y el precio trabajando por encima de ese mínimo de estructura, también trabajando por encima del mínimo de ayer. ¿Sí? Esta sería la zona en la cual, si el precio se mantiene, podría estar buscando una continuación al alza. Caso contrario, si el precio llegase a romper esta zona de compradores, incluyendo el mínimo de hoy, su intención clara va a ser llegar hasta los 4.485 puntos. Otro nivel importante para la toma de decisiones el día de hoy va a ser el nivel del máximo de la sesión del día de hoy, que se encuentra en los 4.522. ¿Por qué? Porque si el precio, por el contrario, llega a romper el máximo de la sesión, podría estar buscando esta zona en los 4.531 y posteriormente los 4.547. Ahora, una cosa muy importante, siempre hay que validar si es que el precio va a ser realmente una ruptura o simplemente es un engaño donde hace una falsa ruptura y continúa con el movimiento bajista. Por ejemplo, en este caso, el precio estaría buscando estar en máximos, luego trabaja por debajo del nivel de ruptura y continúa con el movimiento bajista. O por el contrario, como vemos aquí, es algo parecido a lo que vemos aquí y puede ser lo que vaya a suceder el día de hoy, donde el precio rompe el último mínimo del día viernes y el precio llega a sostener por encima de esta zona y podría buscar un movimiento. Entonces, ¿eso dónde lo validamos? En los niveles que le estoy compartiendo en este momento. Nivel de los 4.507 y bueno, cierto, se me estaba pasando el nivel del mínimo de Europa del día de hoy. ¿Ok? Aquí. Ok, entonces mínimo 4.499, 4.500, aproximadamente 4.450, perdón, 4.500, 4.507, nivel de 4.512 y el nivel de los 4.521, una zona muy apretada para la toma de decisiones, chicos, van a tener que estar muy atentos. El día de hoy no hay noticias, por lo cual pues el movimiento puede ser tal vez muy limpio ya una vez que se tome la dirección adecuada. Ok, chicos, si tienen alguna duda, consulta o pregunta, ya saben, déjenlo acá abajo en los comentarios, nos gustaría mucho leerte y no te olvides de regalarnos ese poderosísimo like, suscribirte a ese canal, que con eso nos motivas a seguir compartiendo estos análisis todos los días martes, todos los días jueves, que es información valiosa para la comunidad que opera el futuro del SP500. Sin más que decirte que debes estar muy atento a las noticias, debes confirmar siempre tus entradas. Nos vemos más tarde en el mercado. Que tengas un excelente día. Chao.